Primera de Corintios capítulo 12, pero son tan parecidos. Capítulo 12, verso 1. Dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os traviaba llevándoos como se os llevaba a ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesucristo. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora pues hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros de hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y es el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como quiere. Gloria sea al Señor. This version of 1 Corinthians chapter 12, talking about the body of Christ, I'm talking about the gifts that each person has. Esta palabra en 1 Corintios capítulo 12 nos está indicando, nos está enseñando acerca del cuerpo de Cristo que somos nosotros, la iglesia, y que cada uno de nosotros tenemos don o dones, y a cada uno se nos ha repartido. We have a gift from the Holy Spirit. From the very first day, from the day one, that we tell Jesus, be thy only and sufficient Savior, we have been sealed by the Holy Spirit. Desde el momento que nosotros le dijimos a Jesucristo, sé mi Señor y mi Salvador, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y al recibir ese sello, es el sello del nuevo nacimiento. El otro día les explicaba cuando uno sale del vientre de la madre y hay algunas cosas médicas, las prescripciones médicas que habla del momento, de la hora del parto, del nacido vivo y el peso y todas las medidas que tiene ese bebé, ¿sí? Y todo eso va escrito en una hoja o un papel y lleva un sello del médico. Esto es con lo que nace un bebé. Asimismo nosotros como bebés nacemos espiritualmente y tenemos ciertas restricciones, ciertos dones. Y esos dones son dados por el Espíritu Santo cuando recibimos ese sello. Ese sello, no solo viene el sello, sino con ese sello viene con dones. That seal from the Holy Spirit not only come as a seal, but that seal gives us a lot of gifts. Some more than one, some more than two, some more than three. But if everybody that belongs to the body of Christ have gifts from the Holy Spirit. So we have to have that in mind. Hallelujah. And the apostle here said, I don't want you to ignore about the gifts of the Holy Spirit, of the Spirit. El apóstol Pablo dice, no quiero, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones del Espíritu Santo. ¿Sabes qué significa eso? Cuando tú vas y haces compras cada semana, cada mes, y le compras una percha, un vestido, unos zapatos, y al otro mes, a los otros meses vas comprando, al cumplir el año, tienes un montón de zapatos, tienes un montón de vestidos, tienes un montón de medias, tienes un montón de calzoncillos, de ropa interior, vas acumulando eso. Pero a medida sigues comprando, pero
vas ignorando aquello que compraste el año pasado. Normally, during the year, each month we might buy a shoe, we might buy a pair of shoes, we might buy a pair of socks, we might buy interior clothes, we might buy shirt, pants, and so forth. And when the year passes and another year comes, we ignore what we have bought the last year. So we ignore it. But with the Holy Spirit, what we get this year, we can't ignore it next year. What we get from the Holy Spirit, those gifts from the Holy Spirit, we can't ignore. And that is what the Apostle Paul telling us here. We not to ignore the gifts of the Holy Spirit. El apóstol Pablo nos está diciendo encarecidamente que no ignoremos los dones del Espíritu. Aleluya. No los debemos ignorar. Muchos de nosotros pensamos que no tenemos dones, que el único don lo tienen los pastores o los predicadores o los salmistas. Ellos son los que tienen dones. Pero yo quiero decirles hoy que cada uno de nosotros tenemos dones dados por el Espíritu de Dios. Cada uno de nosotros tenemos dones dados por el Espíritu de Dios. Aleluya. Pero no lo debemos ignorar. No lo debemos ignorar. Démosle gloria a Dios por eso. Muchas veces nos sentimos como personas corrientes. Sometimes we feel ourselves as common people. We come to church on Sunday and we feel ourselves as a common person. We go back home and we feel ourselves as a common person. Do you ever feel that in your life? Like your Christian life is just, say, it's come to the service, Sunday service, or the Sunday school or Sunday service? ¿Le has sentido que tu vida cristiana es simplemente venir un domingo al culto y ya? Eso costumbre, esa es una mentalidad que tenemos en lo natural. Pero cuando nosotros empezamos a hablar, a abrazar lo sobrenatural que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros, cuando nosotros hacemos, hoy un día, cuando tenemos ese encuentro con el Espíritu Santo, cuando le empezamos a hablar al Espíritu Santo y pedirle a Él que nos revele cuál es ese don que hay en mí, cuál es ese regalo, cuál es ese don que tú me diste, oh Espíritu Santo. But the moment that we come to the Holy Spirit, and speak to the Holy Spirit, and ask the Holy Spirit, show me that gift that you put into me. I want to manifest it. I want to be a supernatural. I'm just not a natural. Because all the gifts from the Holy Spirit, let me tell you something, all gifts from the Holy Spirit is supernatural. It's not natural. Hallelujah. Because if it was natural, you could get it by your own self. But it's a gift from the Holy Spirit. Si fuera natural, tú lo podías conseguir por sí mismo, como ir al supermercado y comprar lo que se te antoja. O ir a la tienda y comprar lo que se te antoja. O ir a un concesionario con plata y comprar el carro que se te antoja. Y si tienes multimillonario o trimillonario, puedes ir y comprar un yate que se te antoja. Pero esto del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, es un regalo. Y es un regalo sobrenatural. No lo podemos comprar. No hay dinero que pueda comprar eso. Pero lo hemos recibido gratis. Lo hemos recibido gratis y en forma sobrenatural. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. We have get this gift from the Holy Spirit in a supernatural way. And we have get it this way because it's something that is free. We can't buy it. There is no money can buy this gift. And it's supernatural and there's a gift from the Holy Spirit. Hallelujah. What is your gift today? Do you know what is your gift? ¿Sabe usted cuáles son tus dones? ¿Qué dones te ha dado el Espíritu Santo? De pronto lo ignora. Y el apóstol Pablo dice que no ignoremos, que no lo debemos ignorar. Tú lo tienes ahí, yo lo tengo también, pero lo hemos ignorado y no debemos ignorarlo. Es lo primero que dice, no ignoréis. It's gift that being from the Holy Spirit and we are ignoring it. And the Apostle Paul said, in plain, I said, do not ignore this gift from the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Dice así la palabra.
Gloria sea al Señor. Y esta manifestación de forma sobrenatural no es solo a través de los superhéroes espirituales. ¿Quiénes son los héroes espirituales? Superhéroes espirituales. Los superhéroes espirituales son aquellos hombres, como dicen, los grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios, que tienen cadena de televisión y tienen todo eso, y se vuelven rockstar. Y no se trata de eso. No solo ellos lo tienen. De pronto ellos se han dado cuenta que lo tienen y lo utilizan para su beneficio. Y utilizan también para beneficio de sus comunidades, desde la iglesia que el Señor los ha puesto en su ministerio. Lo utilizan. Pero si no nos damos cuenta de que lo tenemos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Debemos reconocer que lo tenemos y que debe ser manifestado. No solo a través de los superhéroes espirituales, sino a través de cada creyente que se rinda a Él. Debe haber una rendición al Señor. Debe haber una rendición al Espíritu Santo. Debemos reconocer sin ti. Yo por lo general cuando subo aquí a predicar me olvido de mí mismo, me olvido de mis talentos, me olvido de mis dones, me olvido de todas esas cosas, me olvido de mi prepotencia, me olvido del yo y procuro siempre pedirle al Espíritu Santo que sea Él ministrando a través de este vaso para gloria de su nombre. Y cada uno de ustedes, each one have a gift, a special gift. Do not ignore it. Hallelujah. But we have to surrender to the Holy Spirit. Entre el verso 4 y 7 nos habla que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Pero a cada uno es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Les hablaba ahorita de los superhéroes espirituales, los rockstar espirituales, para provecho. Y ese provecho nosotros demos el mejor provecho, no mi provecho personal, el provecho para la iglesia, el provecho para que sigamos todos creciendo. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Y hoy vamos a tomar un tiempo para estudiar los dones del Espíritu Santo. Y no va a ser esto como una clase teológica, sino como un llamado profético para que la iglesia se levante con poder en este tiempo. Primero, tenemos que preguntarnos. First, we have to ask yourself, or ask, what is the gift of the Spirit? ¿Cuáles son los dones del Espíritu? Primero que todo, no son dones naturales. No son frutos del esfuerzo humano. Como le dije antes, son manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo que se expresan a través de vasos humanos. Vasos humanos son ustedes, soy yo, somos nosotros, somos esos vasos humanos. Y el Espíritu Santo se manifiesta a través de él. De pronto usted dirá, yo llevo tantos años y no he sentido nada. Llevo tantos años y no he conocido eso. No he tenido una manifestación de su gloria en mi vida. Maybe you might say, I am old now and I have so many years and I don't have that experience, that manifestation, that supernatural manifestation of the Holy Spirit in me. But I want to tell you today, if you want it today, you want to get it. Yo quiero decirles hoy, si usted lo quiere tener hoy, lo vas a tener. Si lo anhelas hoy, lo vas a tener. Bendito sea el Señor, aleluya. ¿Qué significa el fruto? No siempre hemos hablado del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu significa carácter. Significa carácter. Muchas veces decimos que el carácter es porque yo soy así, ese es mi carácter. Eso no es carácter. Son obras infructuosas de las tinieblas.
Son obras y frutos del carácter, tinieblas. Fruto del Espíritu es el carácter y se encuentra en Gálatas capítulo 22-23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Contra estos no hay ley. Y esos son los dones. Esos son los dones o el fruto del Espíritu. Bendito sea el Señor. Y hay también dones del poder, y que es igual, dones del Espíritu Santo, que es igual a poder y ministerio. Poder y ministerio. ¿Y qué son esos ministerios? Hay ministerios que son notorios. Ministerio notorio es subirse al púlpito y predicar, pararse en la plataforma y ministrar a través de los cánticos y las alabanzas. Hay ministerios también que son la enseñanza en las escuelas dominicales. Hay ministerios que muchos ignoramos, pero son ministerios. El que maneja toda la cuestión del sonido, eso es un ministerio. Eso es un don dado por Dios, por el Espíritu. Y no naciste, no creaste eso por tu propia experiencia, no. Sino que eso está en ti, el Espíritu Santo lo hace manifestar. Dones del Espíritu Santo, poder y ministerio. Dios no te da los dones para que te sientas especial, sino para que provecho, como lo habíamos visto antes. The gifts is not that for you to feel over super special, but for be useful to the church, be useful in your community. For what it is for blessing, for healing, for deliverance, for edificate, and to reach the one that lost, the last one. ¿Para qué sirve? El provecho sirve para bendecir, sanar, liberar, edificar y alcanzar a los perdidos. Por ejemplo, un bombero no lleva la manguera para presumir, la lleva ¿para qué? Para apagar el fuego. Y así son los dones. Los dones no son para presumir. No es para decir yo soy el chacho de la película. No es para presumir. Es para honrar y glorificar a Dios, dar testimonio, ser testimonio de lo que Dios hace a través de uno y no lo que uno hace a través de Dios. Aleluya. A veces los confundimos y ponemos a Dios aquí y uno acá arriba. No, Dios acá y nosotros acá, y Él nos ministra y nosotros ministramos desde aquí. Gloria sea el maravilloso nombre del Señor. Los dones. Y hablemos un poquito sobre los 9 dones de manifestación, como habla en el mismo 2 de Corintios del 8 al 10. El apóstol Pablo los agrupa en 3 categorías. Primero, dones de revelación. Dones de revelación. The apostle Paul put this in a 3 package. These 9 manifestation or gifts. First one is the revelation. When God shows you something, that is revelation. Then you have the word of wisdom, palabra de sabiduría. Es una solución divina para un problema complicado. It's a divine solution for a complicated problem. Y tenemos también palabra de conocimiento. Dios te revela algo que no sabías por medios naturales. Vuelvo y repito, palabra de conocimiento. Dios te revela algo que no sabías por medios naturales. Eso hace que Dios hace cosas, mueve cosas, para que tú te das cuenta que lo que está sucediendo a tu alrededor en forma natural. Y hablemos también de discernimiento de espíritus. Discernment of spirit. Ver el mundo espiritual. Ver en el mundo espiritual lo que está operando.
have a vision in the spiritual world what is in operation. Y tenemos, por segundo lugar, tenemos dones de poder. Dios hace algo a través de quién? De cualquiera de ustedes. Diga, Dios hace algo a través de qué? De mí. Dios hace algo a través de mí. Por ejemplo, profecía. Mensaje de Dios para edificar, exhortar y consolar. Prophecy. Message of God for edify, exhort and console. And cherish. And we have, tenemos diversos géneros de lenguas. Eso viene siendo como en oración o mensaje de lenguas desconocidas. Nosotros hablamos muchas lenguas aquí y lo hemos como que dejado calmado también. Pero son dones que Dios le da a uno. Y tenemos también lo que es interpretación de lenguas. Traducir lo que se habló en lenguas para que todos que entiendan. El apóstol Pablo hace alguna advertencia en medio de la congregación. Y a veces uno está aquí y empieza a orar en lenguas mientras la alabanza, la adoración está y se manifiesta la gloria de Dios y uno empieza a orar en lenguas, a manifestarse en lengua, pero no es esa la que hay que interpretar. Eso es algo personal de la persona que está ahí bajo el éxtasis del Espíritu Santo. Pero cuando se está predicando desde aquí y hay una manifestación en lenguas desde aquí, alguna persona en medio de la congregación se puede parar e interpretar. Esa es la diferencia. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Tercero, hay otros dones importantes, dones motivacionales. Y esos dones motivacionales, ahora sí, Romanos 12 habla de esos dones motivacionales, que son profecía, servicio, enseñanza, exhortación, generosidad, liderazgo y misericordia. Y también hay los dones que son los dones ministeriales, que son catalogados como los más relevantes en medio del pueblo de Dios, en medio de la iglesia, que es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestros, que son los 5 dones ministeriales. Y estos dones, estos 5 dones, ¿qué? Estos son personas que Dios da a la iglesia para equipar, ¿a quién? A los santos. ¿Y quiénes son los santos? Ustedes, cada uno de ustedes son santos. ¿Por qué? Porque según 1 Corintios capítulo 6, habéis sido justificados, santificados. ¿Sabes lo que significa la palabra santificados? Quitar el pecado y poner santidad. Eso es lo que hizo Jesucristo por nosotros. Por eso el apóstol Pablo siempre que habla dice a los santos de la iglesia tal. Y también si nosotros hablamos de cuanto a iglesia, y es una confusión que tenemos, y la confusión que hemos tenido, que dice que la iglesia del pastor tal, la iglesia del pastor tal, nosotros le estamos quitando a Jesucristo del medio. La iglesia que está en Salt Creek es la iglesia del Señor Jesucristo. El pastor en la iglesia en Salt Creek tiene un nombre. En Revelation, en el Apocalipsis, cuando habla a las iglesias, dice, habla al ángel de la iglesia en fulano y tal. A ese ángel se refiere al que pastorea la iglesia. Le pone en ese nivel de ángel, ¿sí? Habla al ángel de la iglesia que está en Sardis. Por ejemplo, habla al ángel de la iglesia en Sardis, se refiere al pastor de la iglesia, y no debemos confundir eso. Pero la iglesia es de Jesucristo, y la iglesia está bajo el cuidado del Espíritu Santo, porque Jesús dijo, enviaré a otro consolador para que esté con vosotros.
Y nosotros tenemos que abrirle la puerta a Él cada vez que nos reunamos aquí, invocarle y pedirle que esté aquí con nosotros. Y Él no se va a negar. El Espíritu Santo es tan amoroso, es tan gentil, tan especial, que no se deja rogar. Él viene cuando uno lo llama. Y nosotros, si lo llamamos, va a venir. Si estamos en la intimidad y lo llamamos en la intimidad, Él va a llegar. Si lo llamamos en la congregación, Él va a llegar. Pero nosotros no podemos ser los chachos de la película o los rockstars de la película. Él tiene que serlo. Bendito sea su maravilloso nombre. Aleluya. Y hablemos un poquito para cerrar los principios prácticos para caminar en los dones. Y lo primero es que tenemos que desearlo con sed. To walk into this gift, we have to beg for it with passion. El apóstol Pablo dice: procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y esto es muy importante. Cuando dice profeticéis, no significa que tú eres un profeta y que yo soy un profeta. Pero tenemos un don, que no es el ministerial, que es un don dado por el Espíritu Santo para profetizar. Pero eso no nos hace profeta como el don ministerial. Cualquiera de nosotros puede profetizar. ¿Qué es profetizar? Decir algo que va a suceder y decir: así ha dicho el Señor. Eso es profetizar. Profetizar es llamar una cosa que no es como si fuera. Llamarlo, porque nosotros tenemos el verbo de Dios, tenemos el Espíritu Santo de Dios y podemos profetizar. Pero no significa que nuestro ministerio es el profeta, es distinto. Pero todo es un don. Un don del Espíritu, no el don ministerial, y no debemos confundirlo. Bendito sea el Señor. Hay una persona por ahí que cada vez que me ve: profeta, yo me escondo, porque no es mi ministerio. El Señor me usa de cuando en cuando, pero no significa que yo tenga que ser profeta. El Espíritu, procurar los dones ministeriales, pero sobre todo que profeticéis. Llamar las cosas que no son como si fueran. Y una de las cosas es importante también. One of these things is very important thing is this. Is the foundation of love. El fundamento del amor. Sin amor, hasta los dones más espectaculares son como metal que resuena. Si yo hablase lenguas angelicanas y humanas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe. Si tuviese todas las profecías y todos los dones y no tengo amor, de nada sirve. El fundamento de esto es el amor. Cuando hablamos del carácter espiritual, el carácter espiritual primero que dice amor. Siempre viene el amor. Son estas tres, son las virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero el principal de todos es el amor. Y eso es importante. Y tenemos que tener algo que se llama orden y decencia. Hace 32 años atrás, yo siempre escuchaba cuando estábamos en el culto, en el devocional, o el devocional por la mañana, el culto en la noche, y cualquier compañero por ahí hacía un poco de desorden. Había un paisano mío que decía: 1 Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y con orden. Él siempre lo repetía. Cada vez que alguien iba por donde lo era, 1 Corintios 14:40, y exhortaba con eso. Y a mí me quedó eso. Nunca me lo he olvidado. Hace 32 años, 1 Corintios 14:40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Aleluya. Porque el Espíritu Santo no es autor de confusión. The Holy Spirit is not the author of confusion.
Todos pueden participar. Everyone can participate. No solo los pastores o líderes, not only the pastor or leaders. Each one has something that be given from the Holy Spirit. Cada uno les dado algo. Un don, 2 dones, 3 dones, no sé cuánto. Y los dones se activan en la práctica y en comunidad. Y como testimonio de aplicación, que hay hermanos que empezaron orando en lenguas en su cuarto y hoy Dios los usa ¿para qué? Para profetizar y ver sanidades. Otros empezaron sirviendo en la iglesia con el don de ayuda y Dios los levantó a posiciones de liderazgo. Tus dones se despiertan usándolos. Y para concluir, Iglesia del Señor, no es tiempo de cristianos pasivos. Es tiempo de un pueblo que camine en el poder del Espíritu Santo. It's time that the people walk in the power of the Holy Spirit. Dios está buscando vasos limpios, humildes, disponibles, no perfectos, sino dispuestos. Tú dirás, ay, que yo he pecado, no soy limpio. Precisamente es disponerse. Cuando usted se dispone, dice el Señor, la ha embarrado, Él te va a limpiar. Él sabe que no eres perfecto, el único perfecto es Él, sino que Él quiere tu disposición. You might say, I am not clean enough, but don't worry about if you're clean enough. That's the only thing you have to do is delegar and mess it up. And put yourself in the hand of the Holy Spirit. You don't have to be perfect. Just put yourself in the way of the Holy Spirit and let Him do the rest. Hoy quiero hacer este llamado. Si nunca has sido lleno del Espíritu Santo con evidencia de hablar en lengua, hoy es tu día. Si ya tienes dones, pero los tienes guardados por miedo o por religiosidad, despiértalos. Si quieres que Dios te use en sanidades, profecía, milagros o enseñanza, ahí donde tú estás, cierra tus ojos y vamos a hacer esa declaración. Cierra tus ojos ahí donde está. Si lo quieres repetir a ti mismo en el Espíritu, si lo quieres hacer en voz alta, pero no te calles. Amén. Tengo que decir lo siguiente: yo soy templo del Espíritu Santo. Tengo dones espirituales. Hoy los despierto con fe. Usaré lo que Dios me ha dado para edificar su iglesia, para bendecir a mi familia y para alcanzar a los perdidos. No más cristianos comunes. Soy un creyente sobrenatural. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí. Usted hoy puede empezar a caminar en los dones que han recibido. Debe soltar la palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, discernimiento, fe, sanidad, milagros, profecías, lenguas e interpretación. Que hoy salgamos de este lugar como creyentes llenos de poder. Que los enfermos sean sanados, los cautivos liberados y los perdidos salvos. Padre Dios, yo te pido que uses cada hombre y mujer, joven y niño, para tu gloria, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria sea al maravilloso nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Denle un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Yo creo que Él se lo merece. Él se lo merece porque hoy Él nos ha enseñado
y la gloria y la honra es para el Señor. Vamos a disponernos